Hebreos capítulo 3, verso número 10. Y el tema de esta mañana se titula Cristianos sin entendimiento. ¿Okay? Cristianos sin entendimiento. Vamos a estar viendo, hermanos, que muchas de las cosas que a veces pasamos como creyentes, o algunas de las cosas, no es el punto que pasemos ciertas cosas, sino que a veces no entendemos hacia dónde Dios nos está llevando. Y es muy importante, hermanos, porque nosotros no vamos a la deriva. O sea, no es, ¿quién sabe qué estoy haciendo en esta vida? ¿Quién sabe qué va a pasar, verdad, conmigo? Y a ver qué sale, ¿no? A ver qué sale. O sea, no es de que voy a ser cristiano a ver qué sale, ¿no? Y después voy a ser católico a ver qué sale, ¿no? No, la vida cristiana no es eso. La vida cristiana tiene fundamentos, hermanos. Y para eso está aquí el instituto. Para eso te tienes que discipular, para que no andes allá a la deriva, No andes así como que a ver qué sale, a ver qué hago. No, hermanos, no. La vida cristiana es conocer la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Aquí. O sea, deja de pensar que la voluntad de Dios es lo que sientas. Es que yo siento como que esto está bien. No nos importa si sientes que estás bien o no. Yo también siento que está bien ir a ese restaurante caro, pero no me alcanza. Y aún así está bien. O sea, hermanos, dejen de vivir por sentidos y vivan por el entendimiento. Hebreos 3:10 dice: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mira, lo voy a leer en la versión Kadosh, ese pasaje. En la versión Kadosh dice: por lo cual estuve enojado con esa generación y yo dije, sus corazones siempre están extraviados, o sea, siempre están extraviados y no han conocido o no han entendido cómo yo hago las cosas. En mi ira juré que no entrarían en mi reposo. Tenemos que entender, hermanos, una de las cosas. Dios no es el Dios del rápido. Y lo vemos en toda la Escritura. Abraham, ¿cuánto tardó en tener un hijo? 25 años. Debes entender que Dios no es el Dios del rápido. Dios es el Dios de la paciencia. Debes tener paciencia. Ser como aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Pero hoy vivimos en una sociedad donde todo lo queremos rápido, ¿verdad? Todo queremos rápido. Y así no funciona, hermanos. Y si tú sigues pensando de esa manera, tú no conoces a Dios. En toda la Escritura, Dios siempre hace las cosas en su tiempo. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Pasaron 40 años de Isaac y fue cuando se casó. Isaac se casó a los 40. Dios le trajo a su esposa. ¿Pero qué creen? Su esposa era estéril y entonces a esperar un poco más hasta que Dios permitió que Rebeca tuviese hijos. Y después José tuvo un sueño y se cumplió luego. No, ¿te dan cuenta, hermanos? Hay que ser pacientes. Tú quieres que tu familia se convierta rápido, ¿verdad? Por aquí le predicas, por aquí se convierte. No es así. No es así, hermanos. Debemos ser aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Lamentablemente, hermanos, hoy en día en la comunidad cristiana, y que de verdad causa extrañeza, pero a la vez causa celo por Dios, y es la falta de entendimiento de muchos creyentes con respecto a varios asuntos de la vida cristiana. O sea, es increíble la falta de entendimiento que tienen. Y como dicen las Escrituras en esta versión, no han entendido cómo Dios hace las cosas. Efesios capítulo 1, verso 15. Vean lo que pedía Pablo con respecto a los efesios. Cosas, hermanos, que ahora no pedimos. Ahora el cristiano ha basado sus oraciones, que no digo que esté mal, hermanos. No está mal pedir porque, Señor, requiere una casa y dame una casa. No está mal pedir por eso. No está mal. Lo que está mal es que todas tus oraciones sean materiales. O
O sea, siempre que oras pides por algo material, siempre ese es el punto. Algo no has entendido. Tú piensas que Dios solamente se limita a que tengas una gran casa artesonada y pregunta, ¿y tu vida espiritual? ¿La estás edificando también? ¿Estás edificando tu vida espiritual? O sea, ¿te estás discipulando? ¿Le estás dedicando tiempo a Dios? Así como le dedicas tiempo a tus planes y a tus propósitos y a tus grandes sueños que piensas que Dios te los dio, ¿le dedicas tiempo a Dios? ¿A su palabra? ¿A cultivar un carácter cristiano? O sea, ¿cuál es el motivo por el cual, hermanos, hoy estas festividades o estas tradiciones te hacen dudar? ¿Cuál es el motivo de pensar si son malas o no? ¿Son malas o no? O sea, ¿por qué te hacen dudar? ¿Sabes por qué? Porque no conoces a Dios. No conoces a Dios. No, pero Jesús fue a la tumba de Lázaro. Quiere decir que podemos ir a la tumba. Sí, fue a la tumba a resucitarlo, no a echarle flores. O sea, ¿tú piensas que tu familiar está allí? ¿En la tumba? Ay, sí, qué bueno, mi nietecito me vino a visitar. Mi sobrino me vino a visitar. Hermanos, los muertos nada saben. Los muertos nada saben. ¿Y cómo te lo comprobamos? El rico decía, Padre Abraham, manda a Lázaro que le predique a mis hermanos para que no vengan aquí. O sea, no sabía qué estaban haciendo, pero sí sabía quiénes eran. Y tú piensas que no, si un familiar nuestro, porque creo que todos tenemos un familiar que está en el infierno, que sabemos que está ahí, tú piensas que tu familiar allí no quisiera y decir, Señor, yo sé que no voy a salir de aquí, pero que mi familia crea para que no venga aquí. ¿No crees que sería mejor, en vez de ir a la tumba, ir con tu familia a predicar el evangelio? O sea, ¿por qué dudamos en ese tipo de cosas? ¿Será bueno o será malo? Esa no es la pregunta, hermanos. La pregunta es, ¿en qué glorifica a Dios? ¿Glorifica a Dios que andes poniendo tu altar y comprando flores y toda la cosa? ¿Glorifica eso a Dios? O sea, la gente cuando ve que llevas flores dicen, ay no, mira ese cristiano, está glorificado porque compró flores. ¿Tú piensas que eso piensa la gente? No, piensa que eres como los demás. Ah, pues mira, es cristiana, pero pues, hace lo mismo que nosotros. No es que yo la quería mucho. No, ¿sabes lo que pasa contigo cuando haces eso de que yo la quería mucho? Es tu conciencia, que piensas que pues, tienes que arreglar algo, ¿verdad? Es que no le dije que la quería. Pues lo que hiciste, sí hiciste. Lo que hiciste, sí hiciste. Y lo que no, pues ¿qué más se puede hacer? Pero eso es falta de entendimiento, hermanos, ¿eh? No hemos entendido quién es Dios. Jesús mismo lo dijo, ¿no? A los saduceos. Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. La muerte, hermanos, es una seña del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, esa es una seña del pecado. Efesios 1:15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, el entendimiento cristiano tiene que ver con conocer a Cristo, hermanos. Tiene que ver con conocer a Cristo. Sí, está bien una carrera, está bien. Está bien tener un negocio y eres muy bueno para ese negocio. ¡Qué bueno! La pregunta es, ¿y tu vida espiritual? Hay 3 áreas que tu hijo debe desarrollar. La parte física, ¿va? Tiene que crecer, tiene que desarrollarse, adquirir fuerza, adquirir esa estatura. Si es hombre, pues empieza a tomar una espalda ancha. Si es mujer, pues empieza a refinar, le empiezan a interesar más otras cosas de su imagen, ¿va? O sea, te empiezas a dar cuenta que tu hijo entró a la adolescencia cuando ya empieza a cuidar su imagen. Porque de niño no les importa, ¿no? Se visten, se ensucian y toda la cosa, pero ya empiezan a entrar a la adolescencia, ya les importa el peinado, ya les importa
el físico, ¿no? De que no, pues ya no esté tan gordo, que ya las uñas, no, que no huela feo, ¿verdad? Ya les empieza a importar. ¿Te das cuenta que empezó a crecer? Y eso es normal. ¿Cuál es otra parte que debe desarrollar? La parte de pensar. Debes enseñarle a tu hijo a resolver problemas, porque no siempre vas a estar tú. Tiene tu hijo que aprender a resolver problemas. La vida tiene que ver con eso, hermano. No puedes mantenerlo siempre en una burbuja. Tu hijo, tu hija debe aprender a resolver problemas, porque si no, cuando salga al mundo, el mundo lo va a pisotear. Y eso va a ser tu culpa, porque no desarrolló esa parte. ¿Y qué otra parte? La parte espiritual. Y vete, es la que menos nos preocupa de nuestro hijo, ¿va? Él decidirá un día. ¿Cuándo? Cuando tenga 100 años, ahí va a decidir. Hermanos, es tu responsabilidad que tu hijo conozca quién es Dios. No es tu responsabilidad que tu hijo crea, porque eso ya es de Dios, que alguien crea y que nazca de nuevo. Pero sí es tu responsabilidad que le digas, este es Dios. Y mi familia, hijo, nuestra familia se rige por esto, porque esto es lo que dice Dios. Tu hijo debe desarrollar eso. Y decía, a lo mejor no cree y se va al mundo. Pero ¿sabes qué? Esas enseñanzas retumban en su mente. Porque no, mi papá me decía que pues, esto era malo. Mi papá me lo decía. O sea, lo hago, pero hay algo que me está aquí como que me está punzando. Recuerden, hermanos, que la palabra no regresa vacía. Versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuál es la esperanza? Pues que estaremos con Él. Entonces, por andar poniendo tu ofrenda, es hablar que no tienes esperanza, ¿eh? Que tu vida es aquí y ahora y a ver qué pasa. Y no, hermanos. Nuestros hermanos que han partido, ¿tú piensas que ellos se están preocupando si les llevas flores o no? Si les compartes su tequila, si les llevaste sus hojaldras bien hechas y su camote y su calabaza. ¿Tú piensas que se preocupan por eso? Ay, hermanos, el ingenuo somos nosotros cuando hacemos ese tipo de cosas. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Aquí este versículo está diciendo que ¿quién resucitó a Cristo? El Espíritu Santo lo resucitó a Cristo, dando a entender, hermanos, que la vida que importa es la que sigue. La vida que importa es la que sigue. Entonces, en vez de enseñarle a tu hijo a poner ofrenda, enséñale a tu hijo que la vida que importa es la que viene. Eso es lo que debes enseñarle. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pregunta, ¿no se supone que ya Cristo tenía todas las cosas? Entonces, ¿por qué dice allí que otra vez sometió todas las cosas bajo sus pies? Porque está hablando del Jesús hombre. Sí, Cristo ya tenía todas las cosas bajo sus pies, pero aún no se había encarnado. La muestra de que su sacrificio fue perfecto es que todas las cosas las sometió bajo sus pies. ¿De quién? Del Cristo hombre. Entonces, hermanos, hoy se ha levantado en la iglesia los que se llama la iglesia emergente. ¿Saben qué es eso? La iglesia emergente es
Esas iglesias o esas congregaciones que tienen muchas luces y cámaras de humo, y el pastor entra en una moto, y ves al pastor vestido de ¿cómo se llama? Que hoy se visten ya o sea, pastores que se visten de calavera, diciendo que es para evangelizar, pues no sé a quién, porque el mundo solamente atrae al mundo, ¿no? Y ves a pastores que entran al escenario en una plataforma y entran vestidos de Catrín, ¿no? O de muchas cosas así que piensan que es la moda. O sea, la iglesia emergente va conforme a la moda de este mundo. Y una de las cosas que tiene la iglesia emergente es que va directo a los sentidos. Va directo a los sentidos. O sea, que tú te sientas bien, que sientas que no, pues está bien cool aquí esto, ¿no? Está bien cool. No, sí, y dicen, no, es que en vez de que los jóvenes se vayan al mundo a una discoteca, pues aquí les hacemos la discoteca y así no se pierden. No, ese no es el propósito de la iglesia, hermanos. Hoy en día es un gran logro que alguien primero quiera estudiar la Biblia. Es un gran logro, porque el simple lo ve todo en símbolo de pesos, ¿no? Y si no va a producir dinero, no vale la pena, ¿no? Y entonces vienen después otro punto, el permanecer en la verdad. Porque bueno, todos inician con muchas ganas, qué bueno, cuánto tiempo andaba buscando un lugar así, donde me enseñaran la Biblia, donde me enseñaran más de Dios, por fin encontré un lugar y pasa el tiempo y de repente empiezan a surgir pretextos que a veces radican en lo ridículo, ¿verdad? Radican en lo ridículo, que el perro, que los zapatos, que el clima, que el juanete, ¿va? Que el callo, que el pelo, que el pastor, que las sillas, que el horario, que el sol, que la lluvia, que no tienen Biblia, que no tienen computadora, ¿verdad? Que los hijos de los gatos, que la luz, muchas excusas. Excusas hay muchas, hermanos. Y viéndolo desde esa perspectiva, hermanos, el terminar un ciclo en nuestra vida, un curso, es un logro, porque las cosas espirituales, hermanos, requieren doble esfuerzo. Las cosas espirituales requieren doble esfuerzo. ¿Por qué? Porque una cosa es dar tiempo para Dios y también tienes que luchar contra ti mismo, porque algo pasa, ¿verdad? Queremos estudiar la Biblia y en ese momento hay muchas cosas que hacer. Muchas cosas que hacer. Y en ese momento tienes más sueño de lo normal. Y tienes más cansancio de lo normal. Y tienes más hambre de lo normal, ¿verdad? En la antigua Grecia, hermanos, a un hombre o una mujer que ocupaba las palabras, pues no sé, ni me interesa, se le decía idiota. En la antigua Grecia, a un hombre o mujer que ocupaba las palabras, pues no sé, ni me interesa, se le decía idiota. Son aquellos que viven su vida privada sin mayor contacto con la realidad externa, al estrecho espacio que habitan, al carácter de los recursos intelectuales que le permitían participar en la discusión política con sus semejantes. El idiota griego queda condenado a mirarse el ombligo. Es decir, son aquellos que dicen, no, es que yo no soy solo escritura. A ver, sí, hermanos, pero los reformadores, cuando hablaban de eso, se referían a cosas de la Iglesia Católica, que ellos tomaban dichos de los papas, de los libros deuterocanónicos, pero no estaban ajenos a lo que pasaba con el reino. O sea, hermanos, como cristianos no podemos estar ajenos a lo que está pasando a nuestro alrededor. Es nuestra responsabilidad saber por quién votamos en las elecciones. Es nuestra responsabilidad enterarnos qué está pasando con la economía. Muchos dirán, ay, bueno, Dios tiene el control. Claro que sí, Dios tiene el control. Pero entonces eso también lo aplicamos a tu dinero, ¿no? ¿Gastamos al por mayor? Total, Dios tiene el control, ¿no? A ver, de eso no dudamos. Pero debemos tomar decisiones en varias áreas con respecto a la información que tenemos en el momento. Entonces, los griegos decían del hombre idiota que tenía varias características. Mira, era hombre de cabeza tosca,
Hombre hecho de prisa. Es un hombre que hace las cosas de golpe. Eso para un griego era un idiota. Era un hombre hermético. O sea que si no es como él dice, pues no lo hago, porque debe ser como yo digo. Que va a la deriva. O sea, va tomando decisiones, no por información, sino por lo que pues ahí se va. Me llega esto, tomo decisión. Y me llega el otro, tomo decisión. ¿No? Es un hombre mimado. Es decir, es que esto no lo hago porque como que siento que no me gusta. ¿No? ¿Por qué te sientes muy mal y por qué no te inyectas? Ay, es que como que siento que me duele. ¿Sientes que te duele? ¿Por qué no trabajas? Es que me canso. ¿Sí? ¿En serio? Ay, es que... ¿Y por qué no le preparas el desayuno a tu esposo? Yo no nací para eso. Ay, ¿y quién te dijo eso? ¿Dónde se ve? A ver, muéstrame tu acta de nacimiento. Dice, esta persona no nació para... O sea, hermanos, eso los griegos lo consideraban que era un idiota. Y fíjate, otra característica de un hombre que es idiota, es poco inteligente. Y no se refiere a que no sepa hacer cosas. Poco inteligente significa que no sabe resolver problemas. Tiene un problema así chiquito y se le quiebra la cabeza. Mami, ¿qué hago? Es que tengo bronca. ¿Qué hago? ¿No? Mami, es que tengo que comprar el gas. Y no me alcanza. Nada más tengo 10 pesos y cuesta 300. Poco inteligente. O sea, la inteligencia es, hermanos, para prever. Tú sabes que un día se va a acabar el gas, ¿o no? ¿O va a ser para siempre? ¿Sabes que se tiene que pagar la luz? ¿O no? ¿O ay, Dios dirá? Dios tiene el control, ¿no? Y cuando nace un bebé, pues sabes que hay que comprar ¿qué? Pues pañales y leche, ¿no? ¿O no? Y tú sabes que un día a tu esposa se le van a acabar los zapatos no son eternos, ¿o sí? ¿Y qué pasa cuando te diga, oye amor, cómprame ya unos zapatos, porque pues ya esto ya está haciendo las piedras y el pavimento y todo? Y tú dices, híjole, ¿qué crees, mujer? Ya me lo gasté en el Play. Es que hay una super oferta. Qué poca inteligencia tienes. Y eso se le llama, según los griegos, un idiota. Díganos, o sea. ¿Y saben por qué le llama la escritura a ese tipo de personas? Es un simple. Mira, Proverbios 9:1. Y cito a los griegos, hermanos, porque pues de ahí viene casi toda la parte del helenismo, sigue teniendo influencia en nuestra sociedad, la parte de la democracia, la parte del gobierno, viene de los griegos. Proverbios 9:1, dice ahí, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa, y envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad. Clamó, dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid y comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Mira, aquí la palabra simple en el hebreo es una persona insensata. ¿Sabes quién es una persona insensata? Pues la misma palabra lo dice, sin sesos. Sin sesos, o sea. Es una persona, mira, es una persona ingenua. O sea, toda te la crees. Todo te lo crees. ¿Ah? Todo te lo crees. Ay, es que leí en las redes sociales que ya Estados Unidos nos va a conquistar. Y te la crees. ¿Ah? Leí en redes sociales que nos va a caer un granizo bien grandote. Y ando bien mal. Es una persona
que es fácil de seducir. Es una persona que es fácil de seducir. Es un ignorante. Ese es un simple. Un ignorante. ¿De qué? Bueno, primero quiero definir más ampliamente quién es un simple. Según el diccionario, simple quiere decir que es puramente aquello que se dice sin ninguna característica especial o singular. Pero es alguien que es desabrido. ¿Has probado una sopa sin sal? Ese es simple. O sea, que le falta algo. Es alguien que tiene falta de sabor. Un simple es aquel que no le encuentra chiste a su vida, que piensa que su vida es simplemente vivir la vida loca. Ese es un simple. O sea, ¿tú piensas que la vida es eso? O sea, la vida es trabajar, reventarme, gastarme todo lo que me esforcé en la semana y nuevamente otra vez. ¿Eso es la vida? ¡Qué simple eres! Creo que hay cosas más importantes que irte a beber, ¿no? Irte a fumar. Hay cosas más importantes. Eso es de un simple. Vean, Romanos 16, 17. Voy a leer otro pasaje aquí. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan a los de corazones, engañan los corazones de los ingenuos. Aquí la palabra ingenuo significa alguien que es un ignorante. ¿Sí estás consciente que dentro de la iglesia no todos son cristianos? ¿Sí estás consciente de eso? Porque, pues, ¿dónde piensas que está el diablo? ¿Allá en la catedral? No, es el que te está ahorita susurrando. No le creas. Ay, como si él no se equivocara. Ay, ¿y cómo se atreve a decirnos eso? Sí, o sea, Satanás no crees que está allá. O sea, esos son suyos. La guerra es contra ti y contra mí. No. Y cuando luego se toca un tema en la iglesia que a ti no te está agradando, ¿quién crees que te está diciendo no le creas? Ay, sí, como si él fuera muy perfecto. Ay, no, pero es que él no sabe lo que tú has vivido. Él no sabe lo que tú has pasado. ¿Qué dice la palabra? Que sale el sembrador y una parte cae en el camino. ¿Y qué pasa? Vienen las aves y se la comen, ¿no? ¿Y qué explicación dio Cristo de eso? Que viene el enemigo y arrebata la palabra. O sea, tú puedes estar escuchando, pero si a ti no te interesa, viene el enemigo y ¿qué? Te quita, o sea, te dice, no le creas. Entonces, un simple le hace falta discernimiento. Y como el discernimiento se entrena a base de estudiar las escrituras, por lo tanto un simple es alguien que no estudia. Es alguien que no estudia. Es fácil de confundir, de engañar. Y vean cómo dice el verso, a base de lisonjas. Es decir, lo hacen poniéndole adjetivos calificativos que tú eres el mejor. Tú eres el hijo del rey. ¿Ah? O sea, ¿por qué toda la gente sigue a esos falsos que les dice que les roba? Si hacen algo mal los mandan al infierno. ¿Por qué los siguen tanto? Porque son ignorantes. Y nada más con que les digan, es que tú eres el hijo del rey. Es que el que esté bajo mi cobertura, ese va a tener mucha bendición. No, hombre. Y como es un vil ignorante, ¿qué va a hacer? Aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos. No, es que el pastor exagera. Y no se da cuenta de que tú tienes más responsabilidades, no solo la congregación, para que te pida estudiar. Además, ni que fuera para tanto. Eres un ingenuo. 1 Corintios 14, 15. Primera Corintios 14, 15. Un simple, hermanos, es el que ocupa la frase, donde fueres, haz lo que viereis. ¿No?
Donde fueres, haz lo que viereis. No, hermanos, tienes que discernir. O sea, hay lugares que vas a llegar y tienes que discernir. ¿Qué ando haciendo aquí? ¿Esto qué? O sea, ¿qué ando haciendo aquí? ¿Qué pues? Aquí está hablando Pablo del don de lenguas. Pero el don de lenguas en un punto de está poniendo orden dentro de la iglesia, porque el problema que había en ese momento del don de lenguas es que había un vil desorden. O sea, entonces parecía mercado. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Aquí espíritu, vean que es espíritu con E minúscula. No se refiere al Espíritu Santo. Se refiere a que a veces cuando oramos, o sea, ¿cómo vas a orar si estás acongojado? Pues a veces hasta lloras. Está bien, hay que orar a veces con ese sentimiento, oramos. Pero hay que orar con el entendimiento, o sea, hermanos, no debes dejar que los sentidos opaquen tu discernimiento. Viendo en la televisión a una persona que oraba por otro hermano porque tenía cáncer. Y oró diciendo, no, y Señor, no aceptamos un no por respuesta. No aceptamos. Se murió este hermano, se murió. Después la entrevistan, mira, una mujer, y fíjate la excusa que da, la entrevistan y después le dicen, ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué en ese momento dijiste, no aceptamos un no por respuesta? No, es que me entendieron mal. O sea, lo que quise yo decir es que yo estaba arrebatando la promesa que la palabra dice que en Cristo las promesas de Dios son sí y amén, estaba arrebatando esa bendición. Y es que debes de entenderme, en ese momento yo ya había tenido un hijo y estaba otra vez embarazada. Y me estaba dando eso de que dice la ciencia que en la placenta se come una parte de tu cerebro, tú estaba yo descerebrada. O sea, mira, no acepta que oró en la carne. Por eso, hermanos, el liderazgo no es para la mujer. Por eso, ¿por qué? Pues imagínate que le toca predicar aquí a una mujer y precisamente hoy le cae lo del mes. ¿Cómo va a estar? Pues bien sentimental. Bien sentimental. Y vean, o sea, así fueron hechas las mujeres, sentimentales, así fueron hechas. Y ellas son la parte importante en la familia, que esa parte que une la familia. Por eso los hijos se reúnen alrededor de la mamá. Porque la mamá es esa parte sentimental de la familia. Pero si dejamos que eso gobierne la familia, ¿qué va a pasar? Pues sí, lo que une a la familia es la mamá, no Cristo. Cuando se muere la mamá, ¿qué pasa? ¡Pum! Todos, vámonos. Eso es lo que pasa. Por eso la mujer no la puso Dios como líder, sino como la ayuda idónea. Entonces, oraré con el Espíritu no significa orar en lengua, sino orar con ese sentimiento que a veces Dios produce. Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu. Sí, hay a veces cosas que me hacen llorar. Pero cantaré también ¿qué? Con el entendimiento. La música tiene que ver mucho con cómo nos sentimos de ánimo, ¿no? Si a ti ya te tronó la novia, pues empiezas a cantar de que no, que el amor no, la vida no vale nada. Y yo te vi de lejos y te miré y estabas tan bonita, ¿no? Te pega eso porque estás con ese sentimiento. Pero debes entender que la vida no se acaba ahí, aunque tú piensas que sí, ¿o no? O sea, ya me dejó y pues sientes que ya, no quiero comer. No quiero comer, no quiero nada. O sea, como te está invadiendo ese sentimiento, el razonamiento se empieza a estropear. Pero Dios no quiere eso. Sí, hay sentimientos, está bien, es parte de nosotros, pero también debemos ¿qué? Razonar. Un simple se deja llevar. Un simple se deja llevar. ¿Por qué crees que en esas congregaciones están hablando y atrás el piano? Tin, tin.
Y entonces el otro dice, y el Señor me está diciendo en este momento que hay aquí gente que quiere ser liberada. Y con el piano, ¿cómo se siente la gente? Pues tocada. Ay, sí, cierto, está hablando de mí. Está hablando de... Pues ya no razonan. Se dejan llevar. Se dejan llevar. Entonces ya están listos para que los despeluquemos ahorita. ¿Se dan cuenta, hermanos? Sí, tenemos los sentidos. Pero Dios no quiere que te bases en sentidos. Dios quiere que tengas entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿quién es un simple oyente? Pues alguien que no está compenetrado en lo que es el culto cristiano. ¿Cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. O sea, imagínate un simple oyente y supuestamente el otro está haciendo rabasaca, rabasuku, y se tira en el piso y dice el simple oyente, pues no sé si decir amén o decirte que Dios te libere, porque... Entonces, el simple se va por la moda. No analiza lo que ve en TikTok o en YouTube, en Facebook. Es más, piensa si deseo personal dice que Dios le habló, cuando va totalmente en contra de lo que Dios ha dicho. Pero en su deseo personal dice que Dios le habló. Pablo en estos versos está tratando un don que hoy en día de verdad se ha llevado al extremo. Se ha llevado al extremo. Proverbios 7:6. Hermanos, a los simples les gustan las cosas externas, que parecen muy espirituales, pero no cambian el corazón, no cambian su mente, no lo cambian. Pero le gustan las cosas externas, le gusta sentir. Entonces cuando llegan a una iglesia que es más tranquilo, con más orden, es que aquí no se siente a Dios. ¿Tú piensas que Abraham sentía a Dios cuando iba a sacrificar a su hijo? ¿Tú piensas que Jacob sentía a Dios cuando iba con su suegro? ¿Tú piensas que Jacob sentía a Dios cuando se enteró que José, la mentira de sus hijos era que José se lo había devorado una fiera? Y vio su túnica de colores llena de sangre de un borreguito. ¿Tú piensas que Jacob sentía a Dios? Es que, hermano, no se trata de sentir, se trata de creer. Proverbios 7:6. Lo voy a leer en traducción viviente. Mientras estaba junto a la ventana de mi casa, mirando a través de la cortina, vi a unos muchachos ingenuos, a uno en particular, que le faltaba sentido común. ¿Qué es el sentido común? Sentido común es, ¿qué va a pasar si pones tu mano encima de una hornilla prendida de la estufa? El sentido común te dice, me voy a quemar. No creo. Si yo tengo fe, eso no pasa. No seas ingenuo. Y eso se ha perdido, ¿no? Porque hoy los jóvenes andan a las 3, 4 de la mañana y quieren que no les pase nada. ¿Sentido común? ¿No tienen sentido común? O sea, ¿qué piensas que va a pasar a una hora donde no hay nadie en la calle, donde hay oscuridad? ¿Qué piensas que va a pasar? Se me va a presentar un ángel, pastor. No seas ingenuo. ¿Qué va a pasar si vas a alta velocidad? ¿Qué te dice el sentido común? Voy a llegar más rápido. Voy a llegar más rápido. No. ¿Qué crees que va a pasar si no estudias la Biblia? No, pues no creo que pase nada. O sea, Dios me cuida. Sí, Dios te cuida, pero Dios te ha dado medios para eso. Cruzaba la calle cerca de una mujer inmoral y se paseaba frente a su casa. Era la hora del crepúsculo, o sea, 6, 7 de la noche. Al anochecer, mientras caía la densa oscuridad, la mujer se le acercó vestida de manera seductora y con corazón astuto. ¿Cómo era la mujer? ¿Por qué te vistes así? Así me gusta. ¿Será? A mí no me haces ingenuo. ¿Cómo estaba vestida la mujer?
No sean tan simples, hermanos. Otra vez de un simple, el sentido común. Es decir, las cosas tienen un propósito, tienen una manera de llevarse a cabo. Y hermanos, la iglesia también. Dios ya dijo cómo tiene que ser la iglesia. No es que tú y yo nos sintamos bien. Hermanos, hemos perdido el verdadero propósito de la iglesia, la cual es adorar a Dios. No es que te sientas bien. Otra cosa que piensa el simple es que en la iglesia no debería haber problemas. La iglesia es el único lugar donde todos se aman y donde siempre todo sale bien. Mentira, no es cierto. Mira, ni en tu familia carnal no hay problemas, ¿o no? Hay problemas, hermanos. Sí, con tus propios hermanos. Luego hay una cosa que tu hermano hace, ¿verdad? Y te enchilas. Pues aquí igual, hermanos. Sí. Es obvio que hay problemas, pero ahí ves al simple buscando una congregación que no tenga problemas. No sé no sé dónde la vayas a encontrar, ¿no? Y cuando la encuentres, si es que la encuentras, ya cuando tú te unas, ya dejó de ser ese lugar porque tú eres un problema. ¿Por qué crees que cuando las personas se van a una nueva congregación dicen, es que aquí sí se siente Dios? Pues porque no te conocen. Deja que te conozcan y vas a ver cómo van a decir, no hombre, ¿quién se nos vino a meter? Hace unas semanas, hermanos, o hace un tiempo, una congregación de Guerrero hizo una marcha apoyando a la comunidad LGBT, argumentando que Dios no hace acepción de personas y que quiénes somos nosotros para condenar. Más bien el apoyo de las congregaciones acercaría a las personas más a Dios, porque Dios los ama a todos. Y hermanos, parece muy bíblico, pero ese razonamiento es de un simple. En el verso de Proverbios dice que el simple fue encontrado por una mujer seductora y con corazón astuto. Dice que era rebelde y descarada. Precisamente así es ese movimiento. Va a los sentidos y a hacerse las víctimas, hermanos, pero no debemos perder el sentido común. Ellos no son víctimas, ellos han decidido ese pecado. Proverbios 8:1. Vamos a ir. Hay cosas que en la Biblia, hermanos, son muy claras, donde nuestra opinión, pues no tiene mucho valor. Si la Biblia dice así, así es. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Proverbios 8:1. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción. Y vosotros necios, entrad en cordura. Lo voy a leer en otras versiones. Por si la versión de las Américas. Aprended a juzgar, ustedes que no saben, y sean más reflexivos, ustedes que no piensan. La versión Kadosh. Ustedes que no dirigen sus vidas, entiendan cautela. En cuanto a ustedes necios, busquen sentido común. Es decir, un simple se va por las modas, por lo del momento, por lo que ahorita está moviendo, y empieza a pensar que la Biblia requiere una actualización. El simple, hermanos, no sabe juzgar. No sabe juzgar. Dios no nos impide juzgar, hermanos. Cuando dice Mateo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados, sigue diciendo abajo. Porque ¿cómo le dirás a uno, ven, te voy a sacar la paja de tu ojo y tú tienes una viga? ¿No? Porque con la vara que mides, es decir, si tu juicio es muy severo, acuérdate que un día tú vas a estar en una situación y con esa vara con que mides, te van a medir. ¿O no? O sea, Dios no está diciendo que no juzguemos, sino que no juzguemos de una manera soez, de tal manera que cuando te toque a ti, te van a juzgar igual.
Y no podemos juzgar algo que nosotros estamos haciendo. Por eso dice, no le puedes sacar la paja a alguien cuando tú tienes una viga. Entonces, hermanos, a lo que me refiero que un simple no sabe juzgar, es que juzga no a base de la razón, sino a base del sentimiento. Y uno donde pasa todo esto, hermanos, es con alguien que amas mucho, ¿no? Y luego las mamás quedan mucho en vergüenza, porque mi hijo no es capaz de eso. Mi hijo no, o sea, todos los demás sí, mi hijo no. ¿Ves cómo eres tan simple? ¿Te dejas llevar? Y cuando cachan a tu hijo, el problema es que no dicen, ah, no, pues sí es cierto. No, dicen, no, es que alguien lo obligaron. Lo obligaron. Él no es. Deja de ser un simple. Tienes que entender que tu hijo tiene naturaleza pecaminosa. Un simple es aquel que dice, yo no haría eso jamás. Yo no haría eso. O sea, yo no soy así. Aléjate de Cristo y vas a ver que sí. Vas a ver que sí. Aquello que tanto decías que no, yo no haría eso, no, yo soy incapaz, lo vas a hacer. Aléjate de Cristo y vas a ver que sí. No seas tan simple. Jueces capítulo 2, versículo 6. Jueces capítulo 2, verso 6. Y vámonos yendo por la parte final porque ya me faltan 5 minutos o más. Porque ya Josué había despedido al pueblo, Jueces 2, 6. Y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación. ¿Qué dice ahí? Que no conocía a Jehová. Y en los últimos pasajes de Josué dijo Josué, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Qué pasó? La historia se repite y se repite por falta de entendimiento, hermanos. ¿Saben por qué estudiamos historia? Porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. O sea, en tu pensamiento sentimental de que yo le quiero dar a mi hijo lo que nunca tuve, es alguien que no conoce la historia. Porque sabes lo que no tuviste, a Cristo. Y eso es lo que menos das, estás repitiendo el mismo error. Estás repitiendo el mismo error. Te crees muy inteligente, pero no, eres un simple. Porque lo que no tuviste, no, lo sigues sin dar. Yo no tuve estos tenis. ¿Y? Yo no tuve esta ropa. ¿Y? ¿Eso te hizo peor o mejor hombre? ¿O peor y mejor mujer? Pero si hubieras conocido a Cristo, tu vida sería otra tal vez. Mira lo que dice este pasaje. Lo voy a leer y tú anótalo. Proverbios 14:15. Proverbios 14:15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Mira, Proverbios 14:15. La gente tonta cree todo lo que le dicen. Ay, ya viste que el pastor en el examen no sé qué nos va a poner y hay chismarajos y todo te lo crees, ¿verdad? O sea, si te pongo allí que me pongas cuánto ganas, ¿simplemente lo vas a creer? ¿Que puse eso? Deja de ser un simple, creyendo de todo lo que escuches. ¿Qué cosas ni siquiera que te constan? Pero ahí andas. Proverbios 14:17. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad,
mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Lenguaje actual. El que pronto se enoja, pronto hace tonterías, pero el que piensa en lo que hace, muestra más paciencia. La recompensa de los tontos es su propia estupidez. El premio de los sabios consiste en saber cómo actuar. Los malvados reciben su recompensa, hermanos. Algunos reciben lo que merecen de manos de otros mientras que aún están en vida. Al final no importa si se salen con la suya en este mundo, tendrán que enfrentar el juicio de Dios. Tendrán que enfrentar el juicio de Dios. Entonces, los versículos, hermanos, que acabamos de leer ofrecen una guía sobre varias formas de convertirse en necio. Número 1, ser un crédulo. O sea, creer cualquier cosa evitando ser prudente y reflexivo. O sea, me llega información, reflexiona. No, es que se están robando las ofrendas. No, es que no. O sea, está entrando mucho dinero. Y tú dices, no, pues sí es cierto, va. Como el gobierno del PRI. Así es aquí. No seas tan simple, por favor. No, sí, es cierto. Como Homero Simpson dice, ¿no? Todos son tontos menos yo. Así es, actúa un simple. Otro punto. Ser insolente y confiado. O sea, no le presta atención al Señor, ni evita el mal, sino que a propósito hace tonterías. ¿Te ha tocado aconsejar a alguien y que precisamente eso que le aconsejaste no hace, sino hace lo contrario? Eso es un simple. O sea, te dije que eso no vayas por allí. Es que yo pensé que era por... O sea, que usted no me lo decía de verdad. No seas tan simple. O sea, por favor. Otra cosa de convertirse en necio. Enojarse con facilidad, añadiéndole a esto algo de artimañas. O sea, si la gente lo odia por eso, tanto mejor. Demuestra que lo respetan. ¿Ah? Otro punto de un necio. No malgasta su tiempo aprendiendo cuando hay tanto que disfrutar. ¿No? Deje a los sabios con sus conocimientos. Ya se preocupará usted por eso más adelante. Deja para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿no? Y lo que no quieras hacer mañana, déjalo para pasado mañana. Eso es de un simple. ¿Ah? No, yo no estudio porque mi tío tiene mucho dinero y no acabó ni la prepa. Pero tú no eres tu tío. No seas tan simple. No, es que Bill Gates no acabó ni la universidad y es multimillonario, pero tú no eres Bill Gates. ¿Ah? Tú no eres Bill Gates. Entrena la mente. Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples, ¿qué? Pasan y reciben el daño. Lenguaje actual. El que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Alguien ha dicho que los ricos son como todos nosotros, excepto que tienen más dinero. Y ante Dios, ricos y pobres tienen mucho en común. Ambos fueron hechos por Él. Y ambos dependen de Él para respirar y vivir. Ambos tienen que morir y dar cuentas a su Creador. La sabiduría nos ayuda, hermanos, a evitar los peligros físicos y espirituales. La persona que no ha madurado en la palabra de Dios no ve los peligros y termina sufriendo. Por eso, hermanos, resulta insensato que alguien piense que puede resistir las tentaciones y tomar buenas decisiones en la vida cuando no ha madurado en la palabra. La persona que en su comprensión de la Biblia no ha alcanzado el equivalente, lo que significa tener un nivel de grado en la educación escolar, no estará preparada para enfrentar los desafíos del matrimonio, de la crianza de los hijos, de dar testimonio, de ser buen mayordomo de las posesiones materiales y en general de evitar los riesgos espirituales, ni siquiera los verá venir.
Por eso, hermanos, cuando un joven y una jovencita se casan solamente porque pues ya no tienen de otra, empiezan a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque no se casan por madurez, se casan por arreglar un problema. Y empiezan a haber muchos problemas. No están maduros para eso. La palabra de Dios nos va a hacer que maduremos. ¿Quieres saber cómo llevar tu matrimonio? La palabra de Dios tiene la respuesta. ¿Quieres saber cómo educar a tus hijos? La palabra de Dios tiene la respuesta. ¿Quieres saber cómo ser un hombre de verdad? La palabra de Dios tiene la respuesta. Pero si no le das tiempo a la palabra, eres un simple. Por eso las cosas no te salen. No te salen. ¿Estás consciente que debes tener dinero porque la enfermedad puede llegar de un momento a otro? ¿Sí estás consciente? Que una enfermedad no te dice, ay, está enferma tu esposa y, ay, me siento muy mal, cómprame algo. Es que todavía no rayo. Te vas a esperar a que se enfermó el 2 de noviembre y rayas hasta el 15. ¿Te vas a esperar hasta el 15 para comprarle la medicina? No seas tan simple. A veces la medicina es para ayer. Es para ayer. Entonces voy concluyendo, hermanos. Ser un cristiano sin entendimiento, ser un simple, va a provocar y está provocando que las cosas que quieren y que deberían tener importancia hoy en día no la tengan. Sentimentalmente no les cuadra. Por ello, para muchos de ellos es exagerado que para servir en la iglesia pues tengan que estudiar. ¿Y saben por qué piensan de esa manera? Porque menosprecian el ministerio. Hechos 6:1 y con eso voy a terminar, que ya se me acabó el tiempo, hermanos, ya no tengo más tiempo. Aquí vamos a ver, hermanos, un ejemplo de esto. Voy a explicar algunas cosas y vamos a terminar este tiempo. Aquí vamos a la elección de los 7 diáconos, ¿no? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas de la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues hombres de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. 3 cosas que debían buscar de estos varones. Número 1, buen testimonio. Significa que sepan vivir con sabiduría. Sabiduría no es saber mucho, es saber vivir bajo la voluntad de Dios. Eso es sabiduría. ¿Sabes? Sabiduría es cuál es el rol que me toca en mi familia. ¿Cuál es el rol? Yo soy la esposa. ¿Cuál es mi rol dentro de la familia? Si tú estás usurpando el lugar de tu esposo, tú no vives con sabiduría. Tú estás desdeñando tu familia. ¿Por qué? Porque ese no es el rol que a ti te toca. No es el rol. Si tú eres hijo, ¿cuál es el rol que me toca? Obedecer. Honrar a mis padres. Ese es el rol que me toca. No, a mí me toca ser mantenido. Estás desdeñando. ¿Cuál es el rol que te toca, hombre? Pues traer dinero. ¿Y lo demás? Tú eres el responsable de tu esposa espiritualmente también. Tú eres el responsable de tu esposa sentimentalmente también, Porque a veces nos olvidamos de que la esposa es sentimental y ya no le decimos, oye, te amo, te quiero, estás muy bonita, oye, me gustas mucho. No, ya, vieja, ya llegué. Y la mujer requiere esas cosas, Nosotros como hombres tenemos la responsabilidad de llenar la parte sentimental de la esposa. Y se nos olvida eso. Entonces, no, pues ella ya sabe que la quiero. Pero díselo.
¿Has orado por ella? Porque ella también tiene anhelos. Ora, diles, Señor, yo te pido por los anhelos de mi esposa. Si están en tu voluntad, yo sé que de alguna manera tú nos los vas a dar, que ella se sienta también completa. ¿Has hablado con ella? A lo mejor ella quiere poner un negocio, pero no sabe si tiene tu apoyo o no. ¿Me dan cuenta? O sea, cuando cumplamos el rol, hermanos, eso es vivir con sabiduría. Llenos del Espíritu Santo, es decir, una vida cristiana activa. O sea, no vamos a poner a alguien que pues viene cada luna nueva. Pues no. Cada que hay evento viene, ¿no? Se aparece en la iglesia. ¿Y qué? Sabiduría significa sabe cómo vivir la vida en Cristo. Sabe cómo vivir. Entonces, hermanos, un cristiano sin entendimiento es un peligro. Porque las cosas terrenales, Él les da más valor que las cosas celestiales. Por eso es un peligro. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos quita lo simple. Démosle tiempo a la palabra. Démosle tiempo a la palabra. O sea, aquí nos esforzamos porque haya varios días de servicio y que las prédicas estén disponibles en línea. O sea, pretexto no tienes. Si tienes algún pretexto porque tú trabajas mucho, ¿verdad? Trabajas de sol a sol, pues pregúntate si esa es la voluntad de Dios. ¿Esa es la voluntad de Dios para ti? Se escuchó un pastor que decía, si tú estás diciendo, tú tienes una familia, ¿no? Tú tienes una esposa y tú te vas a Estados Unidos, ¿tú piensas que esa es la voluntad de Dios? La palabra de Dios dice que si ustedes se separan, a no ser por mutuo acuerdo, júntense rápido, no sea que sean tentados. O sea, si tú te vas a Estados Unidos por 10 años, ¿tú piensas que tú o ella no van a ser tentados? Pero eso es una falta de sabiduría. Tú no estás bajo la voluntad de Dios. Tú estás bajo tu propio pensamiento de que así deberían de ser las cosas. Entonces, hermanos, démosle tiempo a la palabra. ¿Quieres madurar en Cristo? Escudriñar la palabra es la respuesta. Amén. Vamos a